Muy bien, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Este ejercicio vamos nosotros a desarrollar en base a lo que es un flujo de caja proyectado para un negocio que va a empezar en enero del año que viene, año 2024, con un capital en efectivo de guaraníes 6 millones. Se pretende vender, o sea, la meta es lograr un neto de 5 millones mensuales, de los cuales el 35% de eso se va a vender a crédito. Se espera también que esas ventas a crédito, ¿verdad?, se cobren dentro del mes. Esta idea de negocio se basa en una tienda digital de una propietaria, o sea, una sola dueña, y no se planean pagar alquileres, salarios ni gasto de seguridad social porque es un negocio de un microemprendimiento que va a estar siendo manejado por la persona desde su hogar. También se estima destinar 2 millones para compra de mercaderías mensualmente para renovar stock y también considerando los meses de invierno, en junio, julio y agosto, se espera que las ventas bajen en un 40%. De manera a reforzar el capital, se estima conseguir un préstamo en el mes de septiembre de guaraníes 7 millones, abonando 810.000 como cuota del préstamo desde el mes de octubre en adelante. Otros datos importantes que nos da este ejercicio es que se estima destinar guaraníes 180.000 mensuales en gastos de empaque, así como guaraníes 220.000 mensuales también por pago de Community Manager, que será encargado justamente de manejar las redes de la empresa. Así que con esta información presentada vamos a proceder a realizar nuestro flujo de caja proyectado. Primeramente, nosotros debemos iniciar con el saldo inicial que nos da el ejercicio. En este caso, nos dice que 6 millones justamente es lo que se va a destinar para lo que sería el pago de, o sea, el capital inicial para empezar el negocio. En las ventas que o sea, se proyecta para esta empresa es de 5 millones. Pero estos 5 millones, nosotros tenemos que ser conscientes de que en una parte, en un 35%, va a ser a crédito. Entonces, para las ventas a crédito debemos de multiplicar los 5 millones por 35%. Nos da un total de 1.750.000. Para las ventas al contado, entonces nos quedaría los 5 millones por el 65% que va a ser al contado. Si yo sumo mis ventas al contado con mis ventas a crédito, me da un total de 5 millones como estaba estipulado anteriormente. Los ingresos, entonces, para el mes de enero totalizan 5 millones, como se ve aquí en el cuadro. Si nosotros pasamos ahora a lo que es la parte de publicidad, tenemos que ser conscientes de que esto es un gasto fijo mensual que nosotros vamos a estar pagando de 220.000 guaraníes. Esto nosotros, como no varía, tenemos que ya proyectar para lo que sería el año. Los proveedores, vamos a nombrar justamente a aquellas personas que nos dan el tema este de las bolsas, el empaque, etiquetas y demás. Y es también un gasto fijo que no sufre variación en todo el año. Entonces podemos ya también proyectar esos gastos, ¿verdad? Todo el año. Del mismo modo, nosotros tenemos que ya también consignar el valor por compra de mercaderías, que no va a variar tampoco en todo el año. Van a ser 2 millones fijos de enero a diciembre. Entonces, para que podamos nosotros ser y hacer esto de manera más exacta, conviene justamente que nosotros empecemos ya también a consignar aquellos montos o valores que no van a sufrir ningún tipo de variación. Entonces, aquí voy a bajar un poquito lo que sería el tamaño de los números para que puedan quepar bien y se pueda visualizar de manera correcta. Si yo me pongo en la columna, o me sitúo, mejor dicho, en la columna de enero, yo tengo aquí que mis ingresos totalizan 5 millones y tengo estos tres gastos ya estipulados para el mes de enero. Para hallar mi total de egresos, voy a sumar la publicidad más los proveedores más las mercaderías. Tengo un total de egreso de 2.400.000. Lo primero que voy a hallar es mi flujo económico. El flujo económico no es otra cosa que
la simple resta entre lo que serían mis ingresos, que son 5 millones, menos mi total de egresos, que son 2.400.000. El flujo económico me da un total de 2.600.000. El ejercicio no me da ningún dato para lo que sería la parte de financiamiento, que son los préstamos recibidos o pago de préstamos. Entonces, esto quiere decir que yo aquí puedo consignar directamente el 0, 0 y no tengo ningún tipo de financiamiento, ni positivo ni negativo para lo que sería el mes de enero. Entonces, el resultado del flujo financiero va a ser igual al flujo económico, que sería de 2.600.000 guaraníes. Ya teniendo el flujo financiero, lo que yo ahora puedo hacer o debo hacer es lo siguiente. Para el mes de febrero yo necesito calcular mi saldo inicial, que va a ser igual a lo que sería el flujo financiero calculado más el saldo inicial con lo cual yo inicié el negocio. En total, en febrero yo inicio el mes proyectándome con 8.600.000 guaraníes. Nosotros no tenemos ninguna variación de lo que sería la parte de las ventas hasta el mes de mayo, porque no hay ningún tipo de variación a partir de los meses de invierno. Entonces, estos datos también nosotros podemos ir copiando para lo que sería febrero, marzo, abril y mayo. Si yo justamente hago lo que sería la suma, ¿verdad?, de los datos hasta el mes de mayo, yo tengo que ver por ahí lo que sería el flujo económico va a ser igual, totalmente igual hasta el mes de mayo, sin ningún tipo de variación. Lo que va a cambiar justamente sería la parte de el flujo que tiene que ver con los saldos iniciales. Entonces, si yo tengo el mismo flujo de 2.600.000 en lo que sería el mes de febrero, para hallar mi saldo inicial de marzo sería lo que tenía en febrero más lo que generé en febrero. Se transforma en 11.200.000 guaraníes. Entonces, lo mismo aquí. Yo no tengo ningún tipo de financiamiento en todos estos meses. Entonces, 0, 0, 0. Esto vamos nosotros a copiar hasta el mes de agosto, que no tenemos ningún tipo de financiamiento. Quiere decir que aquí el flujo financiero va a ser igual al flujo económico. Y para mi saldo de abril sería entonces lo que yo, con lo que empecé en marzo, más lo que generé en el mes de marzo propiamente dicho. De vuelta en abril, el flujo financiero es igual al flujo económico. Entonces, para mi saldo inicial de mayo va a ser lo que yo empecé en abril más lo que generé en el mes de abril. 16.400.000. Y el flujo financiero para mayo, entonces va a ser lo mismo aquí. Y entonces junio voy a sumar lo que tenía al empezar en mayo más lo que generé en mayo. El mes de junio es distinto en el sentido en que tenemos una variación en los ingresos. Si bien tenemos 19 millones con los cuales empezamos el mes, la parte de las ventas en los meses de junio, julio y agosto, en estos 3 meses, sufren una variación porque se consideran meses de invierno. El ejercicio justamente nos decía que aquí hay una disminución en las ventas en un 40%. Quiere decir que nosotros tenemos que calcular ahora nuestro flujo considerando que estas ventas van a bajar. Si nosotros hacemos un pequeño cálculo auxiliar aquí, podemos decir que si antes nosotros vendíamos por 5 millones y le quitamos el 40%, quiere decir que son 2 millones lo que nosotros vamos a dejar de percibir. Y al hacer entonces un cálculo auxiliar del total de ingresos que vamos a percibir sería 5 millones menos 2 millones. En total, los nuevos ingresos a percibir, o sea, el total de ingresos para el mes de junio, julio y agosto,
es de 3 millones de guaraníes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3 millones nomás es lo que se va a recaudar en concepto de ingresos. Y entonces, a partir de este nuevo monto para estos 3 meses, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Calcular la proporción del 35% de esto va a ser a crédito y el 65% de esto va a ser al contado. 1.950.000 va a ser al contado, 1.050.000 va a ser a crédito. Total de ingresos proyectados para el mes de junio, 3 millones de guaraníes. Los gastos, como ustedes saben, no sufren variación. Va a ser igual otra vez acá, 2.400.000. Y el nuevo flujo económico van a ser 3 millones de guaraníes menos los egresos que no varían. Solamente se va a generar 600.000 guaraníes en el mes de junio. No tenemos ningún tipo de financiamiento, entonces el flujo financiero va a ser de 600.000 guaraníes nada más en junio. Para hallar mi saldo en julio va a ser lo que tenía al empezar junio más lo que produje, serían 19.600.000. Esto no varía para julio, tampoco lo que es a crédito. Los gastos se mantienen también fijos y el flujo económico financiero. Entonces va a ser igual otra vez a lo que sería acá. Mi flujo económico. Para el mes de agosto, entonces mi saldo inicial va a ser lo que yo tenía al empezar en julio, más lo que produje en julio. Y entonces ahora me queda de vuelta hacer lo mismo, el mismo cálculo para las ventas al contado y las ventas a crédito. Lo que sería el total de egresos no varía y entonces aquí yo puedo directamente calcular el flujo económico que va a ser igual y lo mismo acá en el flujo financiero. Para el mes de septiembre, este mes ya vuelven otra vez las ventas normales, ya pasaron los meses de invierno, entonces lo que sería al contado serían 3.250.000, 1.750.000 para lo que sería el crédito y 5 millones el total de lo que sería los ingresos. Los gastos no varían, entonces mi flujo económico sería para septiembre 5 millones menos 2.400.000. La particularidad es que en este mes de septiembre sí ya se recibe justamente un préstamo, entonces la parte de financiamiento sí va a sufrir ya una modificación aquí. En la parte de préstamos recibidos vamos a consignar los 7 millones que se reciben como parte de un aporte al capital para reforzar ese capital de trabajo. Entonces, para hallar el total financiamiento va a ser lo que serían los préstamos recibidos, que son 7 millones, menos el pago de préstamos que no tenemos en este mes. Sería entonces financiamiento 7 millones. El flujo financiero sería los 2.600.000 del flujo económico más el financiamiento de 7 millones. 9.600.000 guaraníes. Aquí en la parte de septiembre no calculé el saldo inicial, sería entonces 20.200.000 más los 600.000 que produje en agosto. 20.800.000 yo empiezo en septiembre y termino con 9.600.000. Quiere decir entonces que para octubre yo voy a sumar 20.800.000 más 9.600.000 que produje en el mes de octubre. El resto va a cambiar casi nada ya, excepto la parte final aquí. En octubre, por ejemplo, las ventas se mantienen igual, 1.750.000, 5 millones en total. El total de gastos ya podemos arrastrar hasta el mes de diciembre porque no varía. Entonces, el flujo económico va a ser el mismo también.
Y acá en octubre empieza a realizarse el pago de préstamos, como nos decía el ejercicio de 810.000 guaraníes. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Nosotros tenemos ahora un pago de préstamo que se está haciendo. Quiere decir que el financiamiento va a ser negativo. ¿Por qué? Porque se está usando recursos para pagar ese préstamo. Y para hallar el flujo financiero sería mi flujo económico más mi total financiamiento que es negativo. Me queda 1.790.000 en octubre. Quiere decir que para noviembre le voy a sumar, con lo cual yo empecé más lo que produje en octubre. Son 32.190.000 guaraníes. Esto ya no varía, entonces podemos consignar los mismos valores. El flujo económico va a ser lo mismo, 5 millones menos 2.400.000. Tenemos el pago de préstamo otra vez, 810.000. Entonces el saldo va a ser negativo. Y aquí entonces nos va a salir el mismo valor anterior, 1.790.000. Para diciembre se proyecta entonces que lo que produje en noviembre más con lo que cerré el mes me quedé 33.980.000. Las ventas no varían en ambos casos y tampoco los gastos. Mi flujo económico va a ser igual, 5 millones menos 2.400.000. Y por último, lo que sería el pago de préstamo, que va a ser negativo otra vez. Entonces, para saber con cuánto cerramos el mes de diciembre, sería los 2.600.000 más lo que sería el pago de préstamo, que es negativo, y nos queda 1.790.000. Con esto nosotros podemos entonces decir que con una inversión inicial de 6 millones en enero, podemos cerrar el año con un total de, vamos a hacer lo que sería el neto, 33.980.000 más lo generado en diciembre, 1.790.000. 35.770.000 guaraníes. Una inversión justamente de esa magnitud, que no es mucha, puede entonces dar un buen rendimiento si es que las ventas son constantes y si nosotros manejamos adecuadamente lo que sería la parte de los gastos. Como no tiene muchos gastos, entonces casi se puede hacer multiplicar por 6 lo que sería esta inversión con la cantidad de dinero o el flujo de caja que por ahí estamos proyectando si es que estas condiciones se cumplen. Así que, por sobre todo, analizar bien el flujo y la implicancia de las ventas, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que de por ahí la empresa siga y se mantenga, por sobre todo a flote. Y el refuerzo de capital, que también es bueno si es que hace falta financiarse de manera externa para poder hacer un refuerzo de capital para de por ahí después invertir y crecer como empresa.